gente, saludos. Estamos de nuevo aquí. Estamos de vuelta. Así que saludos y bendiciones a los hermanos John y Heredia nuevamente. Y hoy estamos agradecidos con el Señor porque vamos a hacer un nuevo video y podemos declararle que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Así que mi gente, gracias a todos por sus oraciones, gracias a todos los que oraron por mí, gracias a todos los que sabían lo que estaba pasando con el profesor. Estamos de vuelta, gracias al Señor, gracias al grupo que tenemos que oramos, intercedemos los unos por los otros y también hablamos de música. Así que si estás interesado en ingresarte al grupo de Merengue, por favor, está el enlace en los comentarios. Así que, mi gente, cuando vi este video que salió un nuevo M1, ustedes saben que el M1 es la pámpara, el M1 es lo que todo pianista hoy en día, mambero, utiliza para tocar merengue. Han utilizado, es muy famoso. Yo sé que no tengo que hablar mucho de él, pero vamos a ver porque salió el Korg M1 for Nautilus. Así que vamos a ver. El Nautilus fue otro teclado también que yo lo vi anteriormente y hice un review de ese teclado. Este es el teclado, el que yo estoy hablando, pero ahora salió el M1. Así que bien, vamos a ver este video y estoy súper emocionado. Vamos a ver, ustedes me dejan saber en los comentarios qué ustedes piensan de este video, el nuevo M1. Hi everyone, we are here today with Nautilus and something a little bit special. Yes, we've got the M1 behind us here. Now the M1 we launched in 1988, an incredible synthesizer which really defined the workstation genre. It had amazing sounds in the form of programs. You could stack those sounds up to... Espera. So, básicamente él está diciendo que el M1, el primero, salió en el 1000 ¿cuánto? Hi everyone, we are here today with Nautilus and something a little bit special. Yes, we've got the M1 behind us here. Ese es el M1 que todos conocemos. Now the M1 we launched in 1988, an incredible... En el 1988 fue que sacaron ese teclado. Synthesizer, which really defined the workstation genre. It had amazing... Yo imagino el calambre que produjo ese teclado cuando salió en el 88. Jesús. Entonces, ¿cuántos años tiene el Motif? 1988, sí. Yo me imagino. Sounds in the form of programs. You could stack those sounds up to 8 of them in combination mode. You had an 8-track sequencer and amazing effects. All that went together to create an incredible sounding instrument. And that really was the first workstation and now a legacy of amazing instruments that brings us to the Nautilus, of course. So absolutely. So what we've done with Nautilus, we've created M1 for Nautilus, giving you 100 programs, 100 combinations, all the original drum samples and original samples, and the original demo songs as well. Bueno, le dejaron muchas cosas originales del M1, del primer M1, pero también le agregaron muchísimas cosas nuevas también. Amazing. So this isn't like a best of M1, this is a full recreation of the M1. Absolutely, yeah. Incredible. Fantastic. So, todo lo que le faltaba al M1, que ustedes decían que le hace falta, lo tiene este. Este es completo, este es súper más completo. Así que, si no tuviste la oportunidad de comprarte el M1 anterior, este va a bajar de precio muchísimo. Pero, cómprate el nuevo. Si le vas a sacar la inversión a este teclado. Right, should we have a listen to some of the sounds then? Because we've got these amazing programs that So ahora vamos a escuchar algunos de los sonidos. we've got in there. Let's have a go. So the first sound you would have come to, whether it would be in a store or in a studio on M1, would have been Universe. Okay. So it sounds like this. Magical pad sound. Universo se llama. And that's a program as well, isn't it? You've got all that movement, but that's Yeah, one it's individual just one sound. single sound. Is, yeah. And of course in the Nautilus we've got drum tracks, so we can put it into context straight away. It's taking me back. Yeah, it definitely Amazing. is. Sounds so good. Amazing. Increíble, increíble, mi gente. Esos sonidos suenan súper, súper bien. Dios bendiga al ingeniero de sonido. Other iconic sounds. Now this piano sound, ¿Verdad? No me hagan eso. No me hagan eso. Un teclado de $5,000 de alta gama y unos speakers de $100.
Por favor, no me hagan eso. Así no. Así no. The M1 piano is one of the most recognisable sounds in pop music, I would argue. As soon as you hear it, you know it. And that sound's still being used now in modern tracks, isn't it? So Absolutely. From 88 till now, it's amazing. As is this. Una de las cosas increíbles ese sonido, una de las cosas más interesantes que me pasó a mí, que cuando tú prendes el teclado, el M1, el primer M1, comienza como en un sonido que no es piano. Entonces, para yo poder encontrar, porque este viene con touch y vainita así, este es más delicado, este es más bacano, más mejor. Pero para serle sincero, cuando yo toqué en el primer M1, es un bobo. Pero después que tú encuentras cómo sacar todas las cosas y cómo hacer todas las cosas, es mucho más fácil, se lo aseguro. Lean el manual, mi gente. This one. Ey, ese tecladito es duro. Yo quiero saber cómo se hace eso. ¿Cómo tú puedes poner una cámara allá arribota para que el teclado salga bacano? Para yo dar una mejor versión de mis tutoriales. Just a classic sound. So nostalgic to hear that as well, isn't it? But again, still being used now. Yeah. It's incredible. Yeah, brilliant. Another famous sound in here was the choir sound, which sounded like this. Fantastic. Yeah. And it's taken advantage of the power of the Nautilus, because you could obviously do so much more with this that you couldn't do on the M1 without having a studio and multiple M1s, for example. Absolutely, So, yeah. So one thing. Sol está diciendo que hay muchas cosas que ahora puedes hacer en este nuevo M1 que en un estudio necesitaría diferentes herramientas o múltiples, diversas herramientas para poder llevar a cabo todas esas cosas. Ahora el nuevo M1 lo que hace es que mezcla todo eso. Gloria a Dios. Sí, porque el M1 primero estaba bien restringido. You can do, obviously, if you've got an arpeggiator built into here. So we can go into this bell sound. We can turn on the arpeggiator, we can latch it, we can add a drum track, and you've instantly got something with motion to it. So good for being creative out of the gate, isn't it? You just hit that and you can start coming up with some great ideas. Definitely. Very nice. Another amazing benefit of having it all in the Nautilus is having smooth sound transitions, which means you can, of course, take a sound like this pad. Increíble. Ahora puede transicionar entre videos. Oye, que entre videos, Dios mío, estoy haciendo un video. Puede transicionar entre sonidos y no se siente. Staying it with my pedal or just hold it. Yeah. And then selection of the sound. Fantastic. I'll play that over the top. Miércoles lo mantiene, mientras tenga el lado izquierdo que tú presionaste, lo mantiene agarrado. That's just so late 80s, early 90s. It's so good, isn't it? Yeah. And that's great for live. Está duro. So you can hold that down, you can move on to the next sound without getting that awful cut off and glitch. So Absolutely. That's really good. And as I said earlier, of course, you've got the original 100 programs, but also 100 combinations as well. Okay. And we're giving you set lists for both. Yeah. So if I step into my Hay 100 programas y 100 diferentes combinaciones también. combination set list now, I can look at all 100 in there. Let's go and find one that I particularly like. It's air horns. And if I go into my combi mode now, you can see how that's made up. It's made up of 3 parts. Yeah. Duro. But of course, we've also got the benefit of real-time controls on the Nautilus as well. Absolutely. So you can shape your sound really Fantastic. easily. Brilliant. Yeah. Absolutely superb. Let's check out another combi. So I'm going to go back into my set list here. And one I really like is this Lunar pad. Okay. It's a nice pad sound. Again, just a layer of 2 sounds. But of course, we've got all these other extra slots we can use, either with M1 sounds or Nautilus sounds. We've got another 14 ready to go. So we've got 8 here, 8 on. Wow, tú tienes ahí 8 sonidos. Por ejemplo, esa combinación tiene solamente 2 sonidos,
pero tiene 8 aquí en el frente, pero son 14 en total. On this screen, and then we've got another 8 if we want them. So we can just add a part. Yeah. Wow, Dios bendiga la tecnología, porque mira, de antes era un bobo nosotros añadir diferentes sonidos juntos. Y más de 5, más de 8, era difícil. Y más de los teclados que nosotros teníamos anteriormente. Es más, me atrevo a decir que hasta en el motif era un poco complicado para hacerlo. Pero después las cosas fueron avanzando y se pusieron un poquito más fácil. Pero ustedes saben que después que uno aprende a hacer las cosas, uno se lo encuentra fácil. Pero ahora esto no hay perdedera. Bring up the volume. Y mira el Let's give this volumen. universe there. Yo iba a decir que, wow, ¿por qué esto no tiene los sliders para subir y bajar el volumen? Pero lo tiene en la pantalla. Excelente. Ey, me lo voy a comprar. But if we didn't want an M1 sound, we can go and say, okay, let's go into our string category and give us some big texture strings Yeah. Dios mío. to give it a lot more body to the sound. Just throwing it out there, I would have Universe on every combi I made, but that's just a personal thing. It's got to be there. Even if got it's muted, you just say can It should be there, really, shouldn't it? Universo es duro, ese sonido. ¿sí? Another thing we've included are all original demo songs from the M1 as well, which is Amazing. really fun. So if I go into sequencer mode here, you'll see we've got all So, muchas veces cuando hacen diferentes versiones de teclado, la esencia se pierde. Pero aquí estamos viendo que ellos mantuvieron la esencia del M1 original, pero también le añadieron muchísimas más funciones, la cual todos exigían, todos los amantes del M1 lo exigían, y ahora lo tienen. Así que es excelente. all 6. And the Todas las canciones la tienen ahí. first one's probably the most famous. Let's say that. You've got that pole sound, which is another really famous sound in the M1. Playing that. Nostalgia again. Yeah. I just really like the synth bass sound. Yeah. It's been good. It's really, really cool. Fantastic. There we go. It's so good, isn't it? Well, M1 for Nautilus is available now. Go check it out. Así que mi gente, bendiciones. ¿Qué le puedo decir? Excelente el teclado, me gustó. Hey, para serles sincero, uno de los teclados que yo he visto y uno de los tutoriales más simple. Gracias por no complicarle nuestra vida y no agregar tantas cosas que nos vuelven locos. Gracias a los que están haciendo el video, a la compañía de Korg por traer esta nueva versión. Excelente, me gustó. Para serles sincero, voy a tratar de ir al lugar donde lo venden para tratarlo yo mismo y ver cómo se sienta en la tecla y todo eso. Así que mi gente, bendiciones, los hermanos Joan Heredia y nos vemos en el próximo video. Bendiciones, se me cuidan. Bye.